Bueno, feliz Día de los Padres. Yo sé que aquí sí, un aplauso para todos los papás. En esta iglesia realmente honramos y valoramos toda la labor de los padres. Y yo sé que aquí hay guerreros, hombres guerreros que están buscando del Señor. Y para nosotros como pastores aquí en Woodsage es un honor poderles servir. Y queremos seguir caminando juntos. Sabemos que también en algunos casos este día no es tal vez el día, para muchos puede ser doloroso. Puede ser que alguien perdió un hijo, puede ser que tuvieron un padre, pero un padre presente o tal vez ausente. Pueden haber muchas causas, pero lo único que sí les podemos decir es que ese dolor que puede haber en tu corazón, el Señor lo conoce. Y el Señor está listo porque Él es nuestro Padre de misericordia. Él es nuestro Padre de consolación. Y sea cual sea la situación, busquemos al Señor. Pero no están solos, están con el Señor y además aquí hay un grupo de hombres que queremos compartir, queremos acompañarte. No queremos que ningún hombre camine solo, al igual que ninguna mujer, pero sabemos que en los hombres es más común caminar solos, ¿no? Porque nos han enseñado así desde chicos, de que los hombres son más fuertes. Pero no, o sea, realmente también sentimos igual y necesitamos ayuda. ¿Ok? Permítame orar por todos los papás aquí presentes. Gracias, Quique. Oremos por cada uno de los padres. Señor, te damos gracias. Y si se pueden poner de pie, todos los papás y todos los varones aquí presentes, porque algunos son padres, pero otros son hijos. Señor, yo te pido, Señor, que tu presencia esté aquí en este lugar y que tú bendigas a cada uno de los padres, de los hombres aquí presentes, que en algún momento llegarán a ser padres también, otros ya somos padres. Te pido, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tú nos llenes de sabiduría, que tú nos llenes de discernimiento, que tú nos llenes de paz y de gozo, Señor. Y te pedimos que podamos descansar en ti, sea cual sea la situación que pudiéramos estar pasando. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Te pido paz, gozo para cada uno de los que estamos aquí presentes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, pueden tomar asiento. Bueno, es Día del Padre y vamos a hablar específicamente hoy acerca de la paternidad. Y el título de esta prédica es Consejos sabios y prácticos para ser mejores padres. Quiero aclarar que no hay padres perfectos. No habemos, no hay ninguno. De aquí ninguno es perfecto. Pero Dios nos puede ayudar a seguir caminando en el Señor. Ahora, en esta ocasión vamos a aprender 6 conceptos prácticos y pueden ser que a lo mejor en el camino se añadan algunos más de lo que Dios esté hablando a ti en tu corazón. Fíjense, en el año 2009, sucedieron 2 accidentes trágicos de aviación. 2 grandes aviones de esos enormes Boeing 747, bueno, no sé si fueron 747, pero esos aviones enormes. Uno salió de Continental, de la empresa Continental, y tuvo un accidente fatal y terminó en Buffalo, cerca de Nueva York. El mismo año, otro avión de Air France salió y ¿saben qué pasó? Y yo me acuerdo perfecto de esa noticia. Se perdió en el Atlántico. No supieron dónde quedó el avión y estuvieron buscándolo y buscándolo. Imagínense, con tanta tecnología que tenemos hoy, no lo encontraban. Después de las investigaciones y los peritajes que hicieron, ¿saben cuál fue la conclusión? Que los pilotos habían perdido sus habilidades. Había una desaparición de habilidades. ¿Saben por qué? Porque se habían acostumbrado a confiar más en el piloto automático. Y hoy en día, hoy Dios nos está diciendo que no quiere que ninguno de nosotros nos confiemos y estemos viviendo una vida y menos una paternidad en piloto automático. Dios quiere que estemos conectados a Él, que estemos atentos a Él.
Y por decirlo de alguna forma, Él es nuestra torre de control. No podemos estar en piloto automático, aun cuando la sociedad y todo lo que nos rodea casi nos enseñan a deslindarnos de la conexión con nuestro Señor. Hoy vamos a leer, vamos a estar estudiando un pasaje muy importante para el pueblo hebreo y para el pueblo de Israel. Se llama el Shema y está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Pero antes de eso quiero darles un breve contexto de ese Shema, que todos los judíos lo oran, incluso lo tienen en las paredes de sus casas y lo tocan, y se ha hecho un tipo de amuleto. Pero Dios no quiere que tengamos amuletos, sino que lo vivamos. Entonces, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, yo se los voy a leer. Creo que está en la pantalla ese versículo 5:1, dice: Moisés reunió a todo el pueblo de Uz-Sesh y les dijo en el pabellón: escuchen con atención, iglesia de Uz-Sesh, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que los aprendas y los obedezcas. La palabra es viva y es eficaz y es contemporánea en cada época. Dios nos está hablando. Ahorita les voy a platicar lo demás, pero el versículo final de ese capítulo 5, en el 33, dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Moisés reúne a todo su pueblo y les dice: miren, quiero recordarles algo. Estamos a punto de entrar a esa tierra prometida que Dios nos ha entregado. Ellos les estaba recordando que habían salido que venían de la esclavitud de Egipto, y Dios los había sacado ahí con mano fuerte y brazo extendido. Entonces Moisés les estaba recordando nuevamente lo que Dios había hecho con ellos. Y les dice: ustedes vivían en esclavitud, o vivíamos en esclavitud. Hoy Dios nos está sacando. Prepárense, porque este es un pacto, así como leímos, dice: este es un pacto. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? En el monte Sinaí Dios le dio el pacto, le dio los mandamientos. Todo el capítulo 5 está hablando de los mandamientos del Señor. Esa es la ley que Dios está hablando ahí. Y dice que cuando Moisés salió de ese monte, dice que el monte, la gente estaba temblando porque escucharon la voz de Dios, la voz poderosa de Dios, y vieron que el monte estaba como encendido. Y dice que cuando vieron a Moisés, dijeron: wow, podemos ver que el Creador puede hablar también con mortales sin que mueran. Y Moisés les dijo: recuerden, acabamos de salir de Egipto y hoy ese Creador todopoderoso nos está diciendo que escuchemos y que le obedezcamos. Y el pueblo le dijo a Moisés: está bien, Moisés, nosotros te vamos a escuchar, sé tú nuestro intermediario. Y entonces esa fue una imagen, esa fue digamos, un previo de lo que vendría más adelante. Ellos estaban pidiendo un intermediario para que no mueran delante del Señor si el Señor volvía a hablar. Eso nos estaba hablando y estaba anunciando que Jesucristo venía nuevamente. No nuevamente, venía al pueblo para ser nuestro intermediario. Va a venir nuevamente, por supuesto, y eso es lo que estamos esperando. Entonces, ¿qué representa Egipto? Egipto representa la esclavitud. Egipto representa la esclavitud para el pueblo de Israel, pero también representa una esclavitud espiritual para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, podemos ser libres de esa esclavitud. Si tú no te has entregado al Señor Jesucristo, Cristo te puede hacer libre. Dios quiere hacernos libre. Gracias por los que respondieron. Amén. Esa es nuestra gran victoria, que en Cristo podemos ser libres. Y después de esto, fíjense, el pueblo de Israel le dijo a Moisés: tú vas a ser nuestro intermediario. Dice: luego ven y cuéntanos todo lo que el Señor te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. O sea, ellos se comprometieron.
como diciendo, mientras estemos bien, vamos a obedecer. ¿Qué pasa después? El Señor escuchó eso. Y en el versículo 29 del capítulo 5, el Señor habla de su corazón y dice: ¿cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? Vemos que la ley del Señor, los mandamientos del Señor, son para nuestro bien. Y tal vez alguien se estará preguntando, ¿estás hablando de la ley antigua? No, sí, hoy nosotros estamos bajo un nuevo pacto, pero Cristo no vino a quitar el antiguo pacto. Dijo: yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla. Y la ley moral no se ha quitado, se quitaron muchas leyes ceremoniales, pero la ley moral está ahí. Y este es el nuevo pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces dijeron: ve tú, intercede y nosotros vamos a obedecer. Y el Señor les dije: sí, ¿cómo quisiera que tuvieran ese corazón y que me obedecieran? Bueno, ¿acaso no es ese el corazón que cada uno de nosotros tenemos como padres? Todo el tiempo nosotros estamos buscando y diciendo: Señor, que mis hijos tengan tu corazón para que te obedezcan y les vaya bien. ¿No es así? Y aquí viene esta parte donde Moisés, después de decirles todo eso, les vuelve a recordar y les dice: oye Israel, nos está diciendo hoy, oye iglesia, oye Utsech, oye todas las iglesias que están a nuestro alrededor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el original dice Elohim, que es plural. Recuerden, Dios en 3 personas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Eso es aprendérselas, no nada más tenerlas aquí, sino tenerlas en la mente. Las atarás en tu mano como una señal, algo práctico. Y las pondrás las pondrás en tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios es algo práctico, por eso dice: las atarás a tus manos y las pondrás aquí como frontal. Hoy el pueblo judío, no sé si han visto, pero ocupan como un cubito, y todo, tendemos nosotros a hacer todo como ritualista. Pero Dios no quería que nos pongamos un cubito, sino que la metamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que nos los aprendamos y que salga de nuestro corazón para decírsela a nuestros hijos. Nuestros hijos es la siguiente generación. ¿Creen? La pregunta aquí es: ¿estamos nosotros, los que estamos aquí y los que no están aquí, estamos haciendo un buen trabajo con la siguiente generación? ¿Qué estamos haciendo con la siguiente generación? Y a veces pensamos: no, la siguiente generación son los de mis vecinos. No, son tus hijos, son mis hijos. Esa es la siguiente generación. Y el bienestar y futuro de Israel dependía de que ellos pasaran esa estafeta, que no anduvieran en piloto automático, sino que pasaran esa estafeta a la siguiente generación. ¿Y saben qué es lo que pasó? Moisés pasó esa estafeta, pero a Josué fue un libertador, un hombre tremendo, pero les faltó ahí pasar la estafeta a la siguiente generación. ¿Nosotros estamos pasando esa estafeta a la siguiente generación? Hoy podemos ver cómo están estas generaciones, y creo que las generaciones anteriores a las nuestras y nuestra generación, creo que podemos hacer todavía, lo podemos hacer mucho mejor. Fíjense qué pasó con el pueblo de Israel, y se los digo para los que toman notas. Jueces 2, 8 al 10 dice: pero murió Josué, siervo del Señor, dice, lleno de años. Y luego dice: y toda aquella generación murió con él. Y se levantó una nueva generación, pero esta generación no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. O sea, sus papás nunca les hablaron de los grandes señales y prodigios que Dios había hecho con Israel. Entonces dijeron, para ellos era algo nuevo. Sí, tu Dios te funciona para ti, pero no para mí. Yo estoy ocupado con las cosas del nuevo mundo y con la diversión. Y luego, ¿saben qué pasó con esos jóvenes? Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Los Baales son todo tipo de idolatría, y Astarot y muchos dioses. O
sea, se alejaron del Señor, hicieron lo malo delante del Señor. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Déjenme darles unas estadísticas que nos permiten ver cómo estamos viviendo en esta generación y que Dios pueda hoy hablar a nuestro corazón y poner una convicción en nuestro corazón de que tenemos que hacer algo por nosotros, empezar con nosotros y por la siguiente generación. Fíjense, hay una estadística dice que de acuerdo a las estadísticas, del 75 al 90% de los crímenes mayores, de los crímenes más tremendos, son perpetrados por hijos que no tuvieron padres o que tuvieron padres presentes pero ausentes. 75 al 90%. El 63% de los suicidios es también perpetrado por hijos que no tuvieron padres. El 80% de los violadores, hijos que no tuvieron padres. 70% de la población de las cárceles juveniles y de adultos, hijos que no tuvieron padres. ¿Se dan cuenta cómo los padres son tan importantes? 2 veces más propensos son los hijos que no tuvieron padres a trastornos emocionales y mentales. Son mucho más propensos a dejar la escuela y también a ocupar drogas. O sea, hoy estamos viendo este mundo. Y ustedes sabemos que no solamente aquí, sino a nivel mundial la delincuencia va en aumento y va en aumento precisamente por las nuevas generaciones. Hoy están dejando las nuevas generaciones la escuela porque hoy quieren vivir la vida de sus padres pero sin trabajar. Hoy quieren vivir la vida de sus padres pero sin estudiar. ¿Por qué? Porque todos lo están recibiendo mucho más digerido y a través de los medios de comunicación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todo esto? Y vamos a ver 6 consejos prácticos. Que Dios nos ayude para poder hacer esto. El primero es, como padres, la prioridad número 1 de nuestras vidas debe ser amar a Cristo. Todos queremos que nuestros hijos amen a Cristo con todo su corazón, ¿sí? Pero para que eso suceda, primero tú y yo como padres tenemos que amar a Cristo con todo nuestro corazón. Y eso significa que tenemos que apartar tiempo para estar con Cristo. No solamente los domingos, sino cada día. Y nuestros hijos no solamente tenemos que decírselos. No hay enseñanza más poderosa que el ejemplo. Podemos decir miles de cosas, pero si ellos no ven ejemplo, es como si entrara por acá y saliera por acá. No hay peor enseñanza que un mal ejemplo. Entonces, hoy tenemos que hacer conciencia de lo que Dios nos está pidiendo. Y a mí me parece fascinante cómo en este pasaje, que es específicamente Dios les está hablando a los padres, en este pasaje no da en primera instancia un ejemplo o un consejo directamente de lo que tienes que hacer con los hijos. No, lo primero que dice es que tú tienes que buscar al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer como padres. Queremos tener una nueva generación diferente y queremos tener hijos que amen al Señor. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y hay muchas cosas prácticas que podemos empezar a hacer. Uno es precisamente inculcarle a nuestros hijos que es importante pasar tiempo con el Señor. No solamente los domingos, todos los días, buscar, enseñarles y decirles, oye hijo, hoy aprendí esto de la palabra, hoy leí un poco de Mateo y aprendí de las bienaventuranzas. Otra forma de hacer es que cuando nosotros tenemos alguna necesidad, que le pidamos a nuestros hijos, hijo, ora por mí. ¿Saben? Cuando hacemos eso, nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos, Dios es importante para mí. Y creo en Dios. Y creo que Dios nos va a ayudar. Cuando nosotros ponemos a Dios primero en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo cada día, entonces Dios empieza a obrar, pero nuestros hijos tienen que saberlo, que no depende de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, sino depende de nuestro Señor, que es quien nos capacita. Otro ejemplo es enseñarle a nuestros hijos a bendecir a los demás. Que el bendecir a los demás no es solamente porque
por hacer buenas obras, no. Es una forma de ver a Dios a través de cada uno de nosotros, a través de nuestro prójimo. Es bendecir a los demás, es enseñarles a ser generosos. Es enseñarles también que el Señor manda que no le demos las obras, sino que les enseñemos a dar para el Señor. Otro ejemplo que podemos tener de prioridad número 1 que le podemos enseñar a nuestros hijos es, por ejemplo, hay muchos que podrían estar aquí todos los domingos más constantemente. Pero cuando puedo venir y no vengo, ¿cuál es el mensaje que le mando a mi hijo? El Señor no es importante. Eso pasa a segundo término. ¿Y saben qué? Muchos, y yo he escuchado, no, es que el Señor está en todas partes. Totalmente de acuerdo. Pero el Señor nos manda a reunirnos los domingos porque es el día del Señor. Es el día de reposo que Él mandó. Y ese día de reposo es descansar en Él. No descansar dormidos, sino descansar en Él. Y esa es otra forma de que le podamos enseñar a nuestros hijos. Hijos, es importante reunirnos porque es un mandato que el Señor nos da. Y donde nos reunimos viene la bendición del Señor. Segundo punto, como padres debemos poner nuestro matrimonio antes que nuestra paternidad. Tenemos que asegurarnos que nuestro hogar esté centrado en nuestro matrimonio y no en nuestros hijos. Dios es un Dios de orden y sé que hoy muchos padres podemos a veces confundirnos y volcarnos hacia nuestros hijos y desatender a nuestra esposa, a nuestro esposo. Hoy sabemos que los padres, Dios nos ha mandado sí a ser proveedores, pero antes que ser proveedores, Dios nos ha mandado a ser sacerdotes. Y un sacerdote es precisamente lo que hacía Moisés, intercedía por su pueblo, por su gente. Dios quiere que seamos esos sacerdotes y no que nos volvamos unas personas solamente proveedores, workahólicos, adictos al trabajo, y que desatendamos nuestra casa y le dejemos toda la responsabilidad a la esposa, y cuando le dejamos toda la responsabilidad a la esposa, entonces se pierde el balance y la esposa empieza a volcarse hacia los hijos y empieza a asfixiar a los hijos también, y los hijos empiezan a desesperar y empieza a haber caos. Tenemos que poner ese orden. A veces hay papás incluso que no son adictos al trabajo, pero a veces tendemos a asfixiar a los hijos y a veces incluso no les dejamos hacer cosas. El objetivo que Dios nos pide para nuestros hijos es que nosotros los capacitemos para que ellos sean independientes de nosotros, pero dependientes del Señor. Que no les ayudemos a resolver todos sus problemas, que ellos sepan que se enfrenten a problemas y que en esos problemas ellos tienen que buscar al Señor. Que no nos acomodemos a todo lo que ellos quieran y necesiten. Necesitamos enseñarles eso. Eso quiere decir que incluso desde bebés, desde chiquitos, yo empiezo a enseñarles y a dejarlos en la guardería. Empiezo a dejarlos ir a un campamento cristiano. Empiezo a permitirles jugar deportes, relacionarse, no ponerlos en una burbuja. Tenemos nosotros que hablarle a nuestros hijos y vacunarlos antes de que vayan hacia afuera y decirles, en el mundo está pasando esto. Pero yo no puedo ponerlos en una burbuja, porque cuando salgan de esa burbuja para ellos puede ser mucho estrés. Entonces nosotros, Cristo dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces nosotros estamos en el mundo para hacer luz. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer luz donde estén y hablarles las cosas como son, la verdad de lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces no siempre tenemos que estarlos rescatándolos de sus problemas, tenemos que ayudarlos a que ellos sepan que hay consecuencias y después de esas consecuencias que puedan buscar al Señor. Entonces, 2, no podemos poner nuestro matrimonio antes que nuestra paternidad. Y el punto número 3 dice, como padres debemos amar a nuestros hijos intencionalmente. Con esto aclaro de que no es que nosotros no amamos a nuestros hijos, los amamos muchísimo y sé que aquí hay algunos niños y jóvenes, pero Dios ha puesto orden. Primero Dios, después nuestra esposa y después nuestros hijos. Ese es el orden que Dios ha puesto. Entonces, pero sabemos que no hay un mandamiento que dice amarás a tus hijos. ¿Se habían dado cuenta de eso?
No hay un mandamiento que diga eso, amarás a tus hijos. Sí dice amarás a tus padres, pero dice, no hay un mandamiento, amarás. ¿Por qué? Porque para nosotros es algo natural. Dios puso en nosotros su naturaleza de padre y madre para amar a nuestros hijos. Sin embargo, hoy en día nos falta ser intencional. No se trata de cuánto los amamos, sino cuánto demostramos ese amor. ¿Cuánto estamos demostrando ese amor? Y eso tiene que ver con tiempo. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es tiempo. Pasar tiempo con ellos. Por eso dice en el pasaje que acabamos de leer, y les hablarás, ¿cuándo? Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso está hablando que tenemos que estar en constante comunicación con nuestros hijos. Constante comunicación. Esa es parte de la labor del padre, que va a permitir que nuestros hijos puedan crecer con una inteligencia emocional sana. Entonces, hay una persona me acuerdo que muy sabia que me dijo, ¿y qué lo hace? Salía con sus hijos por lo menos una vez al mes, solo, con cada uno de ellos. Yo empecé a hacerlo, pero después como que se me olvidó. Después perdí la persistencia. Hoy me estoy recordando a mí mismo, Señor, gracias, tengo que hacer esto. Es importante comunicarnos a solas con nuestros hijos, no solamente en el día a día. En el día a día ellos no se abren. Cuando vamos solos con nuestros hijos vamos a conocerlos mejor. El contacto físico es importante, es importantísimo. Hoy mismo la psiquiatría dice que el contacto físico de padres a hijos ayuda a liberar las hormonas de la felicidad. ¿Han escuchado esas hormonas? Se llaman dopamina, se llama serotonina. Cuando estamos en súper estrés, esas hormonas se bajan. Pero cuando sentimos, los hijos se estresan cuando no sienten ese amor. Cuando no están sintiéndose amados. Otra forma de expresar el amor es una disciplina. En su palabra dice que al principio ninguna disciplina es causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, de aflicción. No nos gusta, dice, pero al final trae frutos apacibles de justicia. O sea, va a tener muchos beneficios. Tenemos que ocupar la disciplina con nuestros hijos. Ahora, vamos a ver, ya hemos visto que entonces, primero, tenemos como padres que amar. Prioridad número 1, amar a Jesús. Segundo, poner a nuestro matrimonio antes en nuestra paternidad. Tercero, como padres debemos amar a nuestros hijos intencionalmente. Cuarto, como padres debemos transmitir a nuestros hijos que nosotros estamos a cargo. Hoy en día muchos hijos parece que son los que están a cargo de la familia y se hace lo que ellos dicen. Y me ha tocado ver a veces niños pequeños pegarle a sus papás, darle patadas. A mí me ha impactado. Y a veces los papás no saben qué hacer y dicen, hijo, no tan duro, hijo. No me des tan duro. Quedito. Realmente tenemos que saber, los hijos tienen que saber que hay un orden. Y en este pasaje estamos viendo que de forma implícita que está hablando el orden y que los padres son los que tienen el orden, son los que son los que están al mando. Y a veces tenemos, todos nuestros hijos tienen su carácter, pero con todos nuestros hijos tenemos también que escoger nuestras batallas. Hay batallas que si las ganamos desde pequeños, cuando son pequeños, 2, 3 años, en esos berrinches, va a ser mucho más fácil cuando tengan 16 años. Pero si esas batallas no las ganamos y no les somos claros con ellos, cuando tengan 16 años no los vamos a poder controlar. En la palabra habla de la disciplina y no solamente la disciplina de hacer tareas, sino también habla de la disciplina del castigo y habla también de la vara de la corrección. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene la corrección aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No significa golpearlo con ira, con enojo, no significa eso, pero sí significa antes que nada, él cuando nos falta el respeto, hablar con ellos respetuosamente, hablar con ellos, aclararle las cosas, pero siendo firmes. Hoy muchos papás les cuesta, son muy fácil para muchos papás imponer la disciplina.
Y para muchos papás es muy fácil imponer el amor. Pero ¿saben qué? Se necesitan las dos cosas. Se necesita ser tierno, pero también se necesita ser firme. Y ese es el balance que Dios nos da. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir integrando en las cosas que nos ayuden para ser mejores padres. Déjenme platicarles que cuando yo era niño, yo tuve el privilegio de conocer al Señor cuando tenía 12 años. En mi familia no había nadie que era cristiano, pero tuve el privilegio de poderle hablar a mi papá del Señor Jesucristo. Y después mi papá conoció al Señor y se entregó al Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Algo pasaba en su vida que no podía crecer. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasa? Y por ejemplo, cada vez que íbamos a ver a mi abuelita, a visitarla, yo me daba cuenta que mi papá como que era muy duro con ella. En otras palabras, no la quería, tenía mucho resentimiento con ella. Un día se abrió conmigo y ¿saben qué me dijo? Le dije, papá, ¿por qué tú no quieres a mi abuelita? O sea, la tratas muy feo. Y él se quebrantó. Y la respuesta que él me dijo, dice, es que mi mamá nunca me corrigió. Nunca me dijo qué era lo bueno y qué era lo malo. Y pude evitar muchos errores en mi vida si mi mamá y mi papá me hubieran dicho. Mi abuelo ya había muerto, por eso estoy hablando de la abuela. Pero él tenía mucho resentimiento ante ellos. Él tuvo que salir de su casa a temprana edad, porque nadie lo corrigió. Entonces el amor, la disciplina es parte del amor. Corrige a tu hijo desde temprano. Y nos vamos a evitar ir por ellos a la policía. Hoy en día así pasa. Muchos papás están yendo a recoger a sus hijos detenidos. Punto número 5. Como padres debemos orar por nuestros hijos constantemente. Constantemente. Por eso en el pasaje está hablando, dice que le hablemos constantemente a nuestros hijos cuando estemos en la casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, y que pongamos su palabra como frontales, que su palabra en nosotros emane y que podamos nosotros orar por ellos y orar la palabra del Señor. Tenemos que hacerlos hoy más que nunca. Y tal vez estás diciendo, yo me siento incapaz para de repente orar. Bueno, aquí hay miles de oportunidades para seguir capacitándonos. Una es los domingos, pero nosotros tenemos clases y tenemos clases para seguir conociendo más del Señor. A las 11 de la mañana ahorita, en julio empiezan 4 clases, pero después en septiembre continuamos. Y es una oportunidad que podamos seguir creciendo en el Señor. Es importantísimo que nosotros no andemos en piloto automático. Tenemos que conectarnos con la torre de control. Entonces, hoy más que nunca tenemos que orar por nuestros hijos. Mi esposa y yo hemos orado por nuestros hijos desde antes que nacieran, cuando nacieron, y hoy más que nunca estamos orando por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que están en una batalla espiritual tremenda. Hoy los niños están viviendo podríamos decirles, un acoso espiritual tremendo. Y si nosotros no les enseñamos por dónde tienen que ir, va a pasar como esa generación de Josué. Bueno, y lo que estamos viviendo hoy. Entonces tenemos que hacer diferencia, tenemos que hacer conciencia en eso. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho en Lamentaciones, es Lamentaciones 2:19. Se los voy a leer, dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Esas son las guardias que sean los pescadores, la gente que vivía en esa época. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando, o sea, rogando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en la entrada de todas las calles. Hoy los jóvenes están hambrientos y por eso están buscando miles de cosas. En nuestra naturaleza Dios ha puesto ese vacío en nuestras vidas. Todos necesitamos, todos tenemos la necesidad de Dios, pero si ese vacío se ocupa con otras cosas, nuestros hijos van a morir y por eso dice que desfallecen de hambre en la entrada de todas las calles. Que Dios nos ayude a poner como prioridad orar por nuestros hijos, orar por su futuro, orar por sus esposas o esposos que sean cristianos, que no se unan con yugo desigual y que Dios les dé favor. Voy con el punto número 6. Como padres, nuestra guía debe ser la palabra de Dios y no la cultura.
Hoy esta es la lucha más dura que nosotros podemos tener en esta época. Como padres, a nosotros la cultura también nos ha dicho es que tienes que enseñar a tu hijo que tiene que ir al mejor colegio, que tiene que escoger la carrera donde le paguen más, donde tenga más dinero, que tiene que ser exitoso y a veces tiene que escoger la carrera y le ayudamos a escoger la carrera, pero no necesariamente porque él le guste, sino porque a nosotros nos va a hacer que nos veamos bien nosotros como padres. No, mi hijo es abogado, ingeniero, es doctor, pero si tu hijo no le gusta eso. Entonces tenemos que buscar y aconsejar a nuestros hijos que busquen algo que les guste primero. Y la otra es que ellos puedan preguntarse, Señor, ¿cómo puedo servir yo con los dones y talentos que me has dado? Señor, guíame a escoger la mejor profesión. No todos tienen que ir a la universidad, pero todos tienen que saber hacer algo. Pero lo más importante, y como vimos el punto número 1, todas estas cosas, no estoy diciendo que sean cosas malas, pero empiezan a ser cosas triviales comparado con lo que Dios quiere para nosotros. Somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Y tenemos que estar pensando, tener esa mentalidad. Hoy la sociedad está de cabeza. Y mucho podemos ver por eso, porque estamos siendo guiados por la cultura, por la sociedad, por lo que nos dicen, no por lo que Dios nos dice en su palabra. Dios quiere que tengamos una identidad en Él y que nosotros la podamos transmitir a nuestros hijos, que ellos sepan que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No son hijos de la sociedad, no son hijos de la cultura. Obviamente ellos están buscando su identidad y quieren ser aceptados y por eso están cayendo en tantas cosas. Que Dios nos ayude para hacer eso. A veces ponemos demasiado énfasis en ese éxito académico, en ese éxito deportivo y ¿saben qué? Los reventamos. Hoy más que nunca hay jóvenes con trastornos mentales, con problemas psiquiátricos, psicológicos por la gran presión que están viviendo. Entonces tenemos que decidir deliberadamente hacer algunas cosas para evitar precisamente que nuestros hijos sean endoctrinados. Endoctrinados quiere decir enseñados por la cultura. Hoy en día tú dices, yo estoy educando a mi papá, a mis hijos, déjame decirte, no, los está educando la cultura. Los está educando la cultura y por eso nosotros tenemos que poner un freno. Tenemos que decidir hacer cosas proactivamente. Les voy a poner un ejemplo y voy a citar 6 cosas que podemos hacer. Y algunos jóvenes puede ser que agárrenlos porque se puede romper el respaldo y se pueden ir para atrás. Pero ¿saben cuál es? Algo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado, no tener teléfono móvil hasta los 16 años. Mis hijos no lo hicieron y no murieron. Están vivos y no son perfectos. Aún siguen teniendo mucha presión. Pero eso es algo que tenemos que empezar a hacer. No le puedes dar un celular a un niño pequeño. Después de los 16 años, y eso no es garantía tampoco, el cerebro madura hasta los 23 años. No redes sociales hasta los 18 años. Hoy las redes sociales están volviendo loco al mundo y más a los jóvenes. Por eso les digo, los jóvenes quieren vivir la vida de los papás sin trabajar porque ven todos, no, pues yo quiero ser youtuber y veo que ganan mucho dinero sin esforzarse, sin trabajar. 3, tenemos que regular el tiempo de pantalla en todas las pantallas, ya sea de televisión, celular, de lo que sea. Regular el tiempo de los juegos y programas. Nadie puede usar teléfonos, 4, nadie puede usar teléfonos en la mesa cuando estamos cenando, desayunando, comiendo, lo que sea, cuando estamos conviviendo. No hay teléfonos. Volvamos a la normalidad. Tal vez muchos dicen, no, los jóvenes están diciendo, este cuate está loco. No, volvamos a la normalidad. La mayoría de nosotros sobrevivimos sin toda la tecnología. Todos los correos electrónicos de los niños se reenvían a la cuenta de los padres hasta los 15 años. Nosotros hicimos eso y hasta la fecha ahora decimos, mi hijo el mayor tiene 21 y nos siguen llegando correos. No, le decimos, ya tiene 21, no 12. Entonces, eso es importantísimo, es protegerlos. Otro consejo, que todas las pantallas se encuentren en lugares públicos. Nadie se puede meter a su cuarto, eso de que estoy en mi privacidad. No es tu privacidad. Tu privacidad, yo estoy a cargo. Recuerden, los papás están a cargo. Aquí no hay privacidad. Todas las pantallas en lugares públicos. Me refiero en la casa. Hoy más que nunca los jóvenes están siendo invadidos, están siendo atacados por demasiadas cosas. Y lo voy a decir por la pornografía.
está haciendo estragos con niños de primer año, de kinder, de segundo, de tercero. Y yo sé que para algunos niños podría ser algo nuevo. Bueno, hoy tienen los papás una tarea: sentarse, platicar con ellos y vacunarlos antes de que ellos vayan a la calle y les distorsionen todo lo que Dios ha creado para bien. Entonces, ya casi para terminar, voy a hacer un resumen de los 6 pasos que hemos visto, de las 6 recomendaciones que hoy podemos ver de forma práctica. Primero, como padres, la prioridad número 1 de nuestra vida debe ser amar a Cristo. Segundo, como padres debemos poner nuestro matrimonio antes que nuestra paternidad, orden. 3, como padres debemos amar a nuestros hijos intencionalmente, tiempo. 4, como padres debemos transmitir a nuestros hijos que nosotros estamos a cargo, no ellos. Autoridad, orden. 5, como padres debemos orar por nuestros hijos constantemente. 6, como padres, nuestra guía debe ser la palabra de Dios, no la cultura. Sé que tenemos que ir contra corriente, pero recordemos, no somos ciudadanos de este mundo, somos como el salmón, tenemos que ir contra corriente, contra la cultura. Pero eso es precisamente lo que Cristo nos enseñó, que no iba a ser fácil. Él no dijo que iba a ser fácil, pero dijo: confíen en mí, yo he vencido. Y que Dios nos ayude como padres, a poder continuar con esto. Para terminar, déjenme recordarles algo. No hay padres perfectos. Todos los padres pasamos por diferentes dificultades, cometemos muchos errores, pero cuando nos entregamos a Cristo tenemos su gracia y su misericordia. Y hoy yo no quiero que te vayas con un corazón de culpabilidad, sintiendo: híjole, es que he hecho esto mal. No, descansemos en el Señor y empecemos a caminar en eso que hoy nos está diciendo el Señor. Deuteronomio 6, 4 al 9. Pasemos tiempo con nuestros hijos. Otra cosa ya para terminar: no vivamos en piloto automático. Que no nos pase como esos pilotos expertos que confiaron demasiado en el piloto automático y sus aviones se estrellaron. Tenemos que conectarnos con el Señor y pasar la estafeta. Hoy vienen ya los Juegos Olímpicos y hay unos deportes que son increíbles, por ejemplo los relevos, 4x100, 4x400. Esos hombres corren como balas, pero ¿saben qué? Pueden ser los más rápidos del mundo, pero si ellos no pasan la estafeta, de nada sirvió, aunque lleguen primero, eliminados. No queremos que nuestros hijos se pierdan de la bendición de conocer de nuestro Señor. ¿Para qué? Como dijo en un principio, para que les vaya bien y tengan larga vida. ¿Ok? Vamos a tomar la Santa Cena. Si tú no tienes elementos, puedes pasar aquí al frente.